Bienvenidos al segundo webinar de la serie El mapa del éxito hacia el aprendizaje. El propósito de este segundo webinar es que conozcas a fondo los enemigos mentales y emocionales que enfrentas cuando aprendes. Esos obstáculos escondidos en tu mente que frenan tu progreso y a los cuales te has acostumbrado a aceptar como verdades. Esto es muy importante en la preparación para aprender lo que quieres y necesitas, porque solo cuando sabes a qué te enfrentas y cómo puedes derrotar a los enemigos, las oportunidades de éxito se incrementan y ganas en confianza con cada logro. Los enemigos de los cuales hablaremos hoy son escurridizos, ya que se esconden en los mensajes que tu cerebro ha recibido durante buena parte de tu vida y se disfrazan de verdades que se han aceptado como inamovibles. Generalmente porque te han llegado de gente a la que quieres y respetas, quienes a su vez los han recibido de otras personas o han llegado hasta ti como consecuencia de experiencias de aprendizaje fallidas. Hoy las verás cara a cara. Reflexionarás acerca de ellas y su impacto en tu vida. Obtendrás criterios para hacerlo de una manera desapasionada y descubrirás su verdadera naturaleza. Cuando lo hagas, estarás mejor capacitado para vencerlas. Este será un viaje de exploración al interior de tu mente y tus emociones. Toma la decisión de hacerlo sin miedo de lo que encontrarás y con mucha curiosidad de ver lo que hay en tu mente y tus emociones. Como dice esta cita, hay que enfrentar los obstáculos y tomar acción. Y de esa manera, cuando eso se hace, descubrimos que esos enemigos no tienen ni la mitad de la fuerza que creíamos que tenían. Poco lo que pasa cuando hay un guapo en el vecindario y nos hace creer que él puede decidir sobre nuestra vida y sobre lo que hacemos. Y cuando nosotros le damos esa credibilidad, entonces es cuando él nos domina. En resumen, esa cita pone en pocas palabras la clave que está detrás de esta serie de webinars. Tú puedes aprender cualquier cosa que desees o necesitas si preparas tu mente para ello. Ahora hablemos de los objetivos de esta sesión. Tenemos 3 objetivos específicos. Primero, hay que identificar cuáles son esos obstáculos mentales y emocionales que frenan tu aprendizaje. Después, vas a conocerlos en profundidad para poder derrotarlos, porque si no conoces sus debilidades, su naturaleza y la fortaleza que tú le das, entonces no los puedes derrotar. Y para ello vas a utilizar una serie de criterios que te voy a dar. Y finalmente, cuando tengas la lista de esos enemigos, tú la vas a ordenar por su jerarquía, por el impacto que tienen en tu proceso de aprendizaje. Y para ello tendrás también otros criterios para hacer el análisis. Y recuerda que eres un asistente activo a estos webinars y vas a construir la imagen de tus enemigos en esta sesión, o al menos con el material de esta sesión, tomando como base una lista de los mensajes que aparecen en tu mente cada vez que piensas
en que quieres o debes aprender algo que es importante para ti y tu éxito en el mundo personal, profesional o empresarial. Primero conocerás 5 de los obstáculos más comunes que los adultos enfrentan en sus experiencias de aprendizaje. Esto te permitirá mejorar la lista que hayas creado si asististe al webinar anterior o iniciar tu lista, y de esa manera vas a tener mejor información de entrada para definir luego el mapa que te llevará al éxito en tu aprendizaje. Hablemos de 5 de los más comunes obstáculos para el aprendizaje de los adultos. El primero es conciencia de sí mismo. Tener conciencia de ti mismo implica darte cuenta de quién eres, cómo te relacionas con tu entorno y por qué haces lo que haces, enfocándote en tus experiencias de aprendizaje y con la intención de identificar a tus enemigos. Puedes preguntarte, por ejemplo, ¿qué desafíos he enfrentado al aprender algo nuevo en el pasado? ¿He sentido frustración, miedo o inseguridad? ¿Qué creencias o pensamientos me han limitado en el pasado? Esta autoevaluación inicial te ayuda a identificar obstáculos emocionales y mentales. El segundo obstáculo es el relacionado con las creencias limitantes. Necesitas explorar las creencias que como adulto tienes acerca de la forma y eficiencia de tu proceso de aprendizaje. Algunas de estas creencias pueden incluir frases como estas: soy demasiado viejo para aprender esto. Nunca he sido bueno en esto, ¿para qué me meto en este lío? No tengo tiempo, estoy muy ocupado. O no soy lo suficientemente inteligente y debo aceptarlo. Identifica si estas creencias u otras similares están presentes en tu mente cuando intentas aprender algo. El tercer obstáculo se relaciona con miedos y ansiedades. Los miedos y las ansiedades pueden ser obstáculos significativos en tu aprendizaje. Cuando inicias un aprendizaje, ¿sientes miedo a fracasar, al ridículo o al juicio de los demás? ¿Esos miedos te causan ansiedad? Reflexiona sobre ellos. Hazlo de la manera más objetiva posible. En otras palabras, sepárate de ellos y trata de acercarte o de visualizarlos como si fuesen parte de la vida de un actor en una película que estás viendo. Esos momentos en que uno dice, oye, a mí me ha pasado eso. Este ejercicio será de enorme ayuda para que elimines este tipo de obstáculos de tu camino, porque verás esos miedos y ansiedades como algo que le pasa a otro y por lo tanto no te suponen vergüenza ni sensación de fracaso. Quizás piensas que no es posible hacerlo, pero en realidad sí se puede, porque tú eres el amo de tu cerebro. ¿Okay? Tú decides en qué pensar y cuánta energía darle a ese pensamiento. Y si quieres mejorar tu capacidad para hacer esto, te recomiendo que practiques meditación mindfulness. Te va a permitir enfocarte en lo que tú quieres y no, como decía Santa Teresa, en la loca de la casa, que es la mente. Luego tenemos como cuarto obstáculo común las experiencias pasadas. Trata de pensar en experiencias pasadas de aprendizaje.
y recuerda una experiencia negativa y una positiva. No importa si el aprendizaje fue académico o no. Solo recuerda las experiencias y las emociones asociadas a ellas. Y luego pregúntate si quieres o no quieres volver a sentir lo que viviste en cada una de ellas. Y finalmente, en este primer grupo, no creas que son los únicos obstáculos de los cuales vamos a hablar, está el apoyo social. Recuerda o puedes recordar cuál fue el apoyo que tuviste o no tuviste en una experiencia negativa y en una positiva. ¿Qué te dijeron tus amigos o familiares? ¿Cuál fue su comportamiento? Cuando tienes apoyo social, aunque sea de una comunidad online de aprendizaje, el aprendizaje fluye mejor. Si no lo tienes, esa ausencia se convierte en un enemigo. Bueno, estos obstáculos que hemos visto son bastante comunes y generalizados en el aprendizaje de los adultos, pero hay otros más específicos que también pueden ser tus enemigos. Veamos cuáles. Aquí tenemos los primeros 5 de esos obstáculos. La autoexigencia. Esa necesidad de ser perfecto o hacer todo a la perfección a la primera. Y eso puede generar ansiedad y obstaculizar tu aprendizaje. Luego tenemos procrastinación. Ese postergar el inicio de la tarea de aprendizaje debido a motivación, a falta de motivación o miedo o simplemente a una tendencia a posponer. Es decir, cuando decimos, hoy no voy a empezar esto porque va a llover y a mí cuando llueve me da sueño. Mañana tampoco porque mañana tengo una reunión con Lucía. No, yo lo dejo para después de las fiestas de Navidad. Luego tenemos el obstáculo del perfeccionismo, que está muy ligado a la autoexigencia. Es esa búsqueda obsesiva de la perfección. Hasta que no esté totalmente listo, no considero que voy a probar o voy a ver si yo realmente aprendí o no. Y eso puede retrasar el progreso y además generarte frustración. El cuarto miedo de esta diapositiva es el miedo al cambio. La resistencia a salir de la zona de confort y enfrentar lo desconocido. Y eso es una acción rutinaria dentro de lo extraordinario del mundo lleno de incertidumbre en el cual vivimos. Vas a tener que salir de tu zona de confort prácticamente todos los días. Entonces, tienes que enfrentar el miedo al cambio y abrir tu mente para lo inesperado, para lo desconocido. Luego tenemos la autocrítica excesiva. Está relacionado con la autoexigencia, con el perfeccionismo, y entonces nos juzgamos duramente y hasta a veces nos damos en la cabeza. Bruto, bruto, bruto. No, porque eso lo que hace es afectar nuestro aprendizaje de manera negativa. Eso está relacionado con el creer que el aprendizaje no debe tener fracasos. Y eso no es cierto. Hay que aceptar los errores, analizarlos, reflexionar sobre ellos y encontrar maneras de no volverlos a cometer. Ok, en los siguientes 5 obstáculos específicos comienzan con la inseguridad, la falta de confianza en uno mismo, que ha sido
programada en nuestros cerebros, a veces desde muy pequeños. Y eso nos genera una preocupación por el juicio de los demás y nos dificulta la toma de riesgo. Y en un mundo tan cambiante e incierto como en el cual vivimos, pues hay que tomar riesgo. Solo que hay que aprender a analizarlos y luego diseñar el tipo de riesgo que vamos a correr. Pero si no tienes confianza en ti mismo, eso te hace cuesta arriba. Y también tenemos la tendencia a desconfiar de nuestra memoria. Creemos que tenemos una mala memoria o tenemos dificultades para retener información porque se nos olvidan las cosas en la vida diaria. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que si según la ciencia nuestro cerebro se siente más cómodo cuando está enfocado en una sola tarea, entonces si eso es cierto, tal y como dice la ciencia, entonces esa multitarea a la cual nos estamos dedicando en los últimos tiempos va en contra de nuestro procesamiento cerebral. Entonces, no es que tengas una falta de memoria, es que tienes muchísimo más información, incluyendo la última de esta diapositiva, que es que hay una sobrecarga de información. Entonces, el cerebro que le gusta usar poco su energía, mientras menos energía, mejor. Por eso se coloca generalmente en un piloto automático. Entonces tú lo llenas de información, de multitareas y terminas diciendo, se me olvidó, no sirve la memoria, no tengo memoria. Y en el adulto lo relaciona con el hecho de que se puso viejo. Luego tienes la falta de motivación. Aprender implica un proceso cognitivo, pero a la vez emocional. Y solo se aprende realmente lo que valoramos, aquello a lo que le damos un valor en nuestras vidas. Entonces, si tú no tienes una razón significativa para aprender algo o un propósito claro para hacerlo, pues eso te lleva a tener una falta de interés que a la vez te lleva a la procrastinación, también te lleva a desconfiar de ti, a la inseguridad, etc. Y el otro obstáculo específico de esta diapositiva es la creencia sobre la edad. Los adultos tienden a pensar que ya están viejos y como están viejos no pueden aprender cosas nuevas. Y es una creencia tan arraigada y limitante que hasta hay proverbios que dicen loro viejo no aprende a hablar. Y resulta que la ciencia nuevamente ha demostrado que el cerebro humano tiene una gran plasticidad aún en la vejez. Claro, lo que pasa es que hay que usarlo. Si te decides a que ya estás viejo y no puedes aprender y te vas a sentar 12 horas al día a ver la televisión sin ningún procesamiento cognitivo ni nada por el estilo, pues vas a perder la plasticidad cerebral. Cierto es que alguien más joven va a aprender a un ritmo más mayor que el tuyo, pero eso no significa que tú no vas a aprender. Y si no, mírame a mí que tengo 71 años y estoy aprendiendo todos los días algo nuevo. ¿Por qué? Porque le doy valor a mi cerebro. Yo quiero que se mantenga lo mejor posible. Y la última diapositiva con 3 obstáculos específicos nos dice que uno de los obstáculos que hay que considerar son esos patrones de pensamiento negativo que funcionan como distorsiones cognitivas. Nos metemos en la cabeza patrones de pensamiento negativo o cosas como, por ejemplo, queremos generalizar todo excesivamente o tenemos esa mentalidad de todo o nada. Esos cambios, esos vericuetos que hemos creado en nuestra mente
y esos vericuetos interfieren en el aprendizaje. También hay creencias sobre cómo debe ser el aprendizaje. A veces hay quienes creen, sobre todo las generaciones anteriores, especialmente los baby boomers como yo, creen que el aprendizaje tiene que ser difícil porque nos enseñaron a que si eso no es difícil, eso no vale la pena. Y tenemos otro punto de vista, que es el de los jóvenes, más jóvenes, generación Z, alfa, etcétera, que si el aprendizaje no es fácil, no les interesa y no lo logran. Pues mire, ni lo uno ni lo otro. Como decía mi madre, ni tan calvo ni con una peluca. ¿Ok? El aprendizaje necesita facilidad en el sentido de que no cree tensiones y estrés en nuestros cuerpos y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que el cerebro dedique la mayor cantidad de energía posible a aprender. Y además debe tener un valor, como ya dije antes, para nosotros, que diga, bueno, sí, aquí hay algo que me está costando aprender, pero lo puedo aprender, porque eso tiene un valor para mí, yo lo quiero aprender. Y finalmente está el pensamiento rígido. Si vivimos en un mundo incierto, cambiante, que nunca sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de una hora, no podemos tener un pensamiento rígido donde yo soy el dueño de la verdad absoluta. Hay que desarrollar una habilidad de pensamiento que se llama flexibilidad cognitiva, con la cual tú aprendes a entender las posiciones, las perspectivas de los demás. Y aunque tú no los compartas, ni vayas a tomarlas, hacerlas tuyas, tú entiendes por qué esa persona dice lo que dice. Y tú eres capaz de analizar lo que eso significa para la persona y cómo ha llegado a esas conclusiones. Bueno, en este momento, o hasta este momento, has identificado 18 obstáculos que puedes estar enfrentando en tus intentos de aprender. En esta diapositiva tienes una tabla para que decidas cuáles de esos obstáculos están presentes en tus experiencias de aprendizaje. ¿Okay? Empiezas a darle una cara a los enemigos que tienes cuando quieres aprender. Haz este ejercicio y una vez que lo tengas listo, entonces vamos a pasar a evaluar el impacto que esos obstáculos que has identificado tienen a la hora cuando tú decides aprender algo. Para ello, te voy a presentar unos criterios para evaluar su impacto. Es decir, una vez que tú tienes esa lista, este sí, este no, este sí, este no, tomas lo que sí y uno por uno vas a aplicarle estos criterios para ver cuán importantes pueden ser en tu proceso de aprendizaje. Y te preguntarás, ¿y para qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque si tú no conoces contra quién estás luchando, ¿cómo lo vas a derrotar? Él siempre te va a ganar a ti. Entonces, te invito a reflexionar sobre el impacto que esos obstáculos han tenido en tus experiencias de aprendizaje y te presento, para ayudarte a hacerlo, 11 criterios que puedes aplicar para establecer cuán importante ha sido ese obstáculo, cada uno de los obstáculos identificados cuando has pensado o intentado aprender algo que deseabas o necesitabas. Y comenzamos con el origen. ¿De dónde viene este obstáculo? ¿Cómo llegó a mi vida? ¿Es una creencia propia, una influencia externa o quizás una experiencia pasada?
El segundo criterio es ¿en qué consiste ese obstáculo? Es detallar el obstáculo, la naturaleza, para verle la cara completa. ¿Se trata de una creencia negativa? ¿O de un temor? ¿O una ansiedad? ¿O una falta de confianza? Es hacer el retrato hablado del enemigo. Luego vas a pensar sobre cuánto tiempo has experimentado este obstáculo en tu vida. ¿Ha sido un obstáculo de larga duración o más reciente? Eso es importante saberlo porque eso va a determinar la cantidad de energía que vas a poner para derrotarlo. Luego, ¿cómo este obstáculo ha afectado diferentes áreas de tu vida? Tu carrera, tus relaciones personales, tu salud, tu bienestar emocional, etc. Dale una intensidad a ese impacto. Mucho impacto, mediano impacto o poco impacto. El quinto criterio es la autopercepción que se ha derivado de ese obstáculo contra el cual has chocado muchas veces. ¿Cómo ha influido este obstáculo en tu autoimagen y autoestima? ¿Te ha llevado a subestimarte a ti mismo? ¿Te ha hecho perder confianza en tus capacidades? Etcétera. Ahora, ¿cómo ese obstáculo ha cambiado tus comportamientos, las acciones que normalmente haces o hacías? Quizás te ha llevado a evitar ciertas situaciones. Yo no hablo inglés en público porque entonces se burlan de mí. Eso cambia tu comportamiento. O yo no voy a salir a trotar porque es que yo troto rarísimo y muy lento. ¿O te ha llevado a procrastinar en tus objetivos? Eso lo decides con este criterio. Luego vamos a ver las oportunidades perdidas. ¿Has dejado de avanzar en tu carrera, de aprender nuevas habilidades o de establecer conexiones valiosas debido a este obstáculo que estás evaluando? Reflexiona sobre las oportunidades que podrías haber perdido debido a él. ¿Y qué has sentido cuando este enemigo se ha presentado ante ti? Identifica las emociones asociadas a este obstáculo, como la frustración, el estrés, la tristeza, la ansiedad, etc. Luego vamos al aspecto social del impacto de este obstáculo que estás analizando. ¿Cómo este obstáculo ha afectado tus relaciones con amigos, familiares, colegas o la comunidad en general? Dale una intensidad, mucho, medianamente o poco. Y llegamos a la parte del criterio de la motivación. ¿Cuán importante es para ti eliminar ese obstáculo y avanzar en tu aprendizaje? Eso te lleva después a la autoevaluación de la importancia. O sea, tú le dices, bueno, yo tengo una motivación porque yo quiero derrotar a este tipo que me está fastidiando la vida. Y después tú haces un análisis general y dices, ¿cuán crítico es eliminar este obstáculo de mi vida para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje? Entonces, en el instrumento que tienes en la diapositiva, ese instrumento lo puedes usar para ir haciendo el análisis de cada uno de los obstáculos. Y con el conocimiento profundo que has logrado con la reflexión y evaluación de cada obstáculo, ya estás listo para establecer un orden de prioridades para organizar y dosificar tus acciones de tal manera que puedas derrotar a cada uno de los enemigos de manera efectiva. Para crear ese orden, esa jerarquía,
vas a necesitar de nuevo unos criterios. ¿Por qué? Porque el criterio es el elemento contra el cual tú haces la evaluación. Esto es como lo ideal y esto es lo que me está pasando. Y eso es lo que significa el criterio. Entonces, en la diapositiva vas a ver los criterios que te van a permitir establecer una jerarquía, un orden, y eso lo vas a hacer asignándole a cada objetivo un número del 1 al 5 para cada uno de los criterios, donde el número 1 es el de menor nivel, el menos importante, el menos fastidioso, y 5 es el mayor nivel. ¿Okay? Entonces, comienzas preguntándote, ¿qué obstáculos tienen el mayor impacto en mi aprendizaje en este momento? Entonces, tienes el obstáculo y dices, eso me está impactando actualmente mi aprendizaje. ¿En qué número? Del 1 al 5. Luego vas a la frecuencia de ocurrencia. ¿Con qué frecuencia experimento este obstáculo? Por supuesto, los obstáculos que ocurren con mayor frecuencia van a ser los prioritarios para abordar. Luego vas a la gravedad del impacto. ¿Cuán grave es el impacto de cada obstáculo en mi aprendizaje? ¿Me está afectando significativamente mi progreso personal o profesional o mi bienestar emocional? Y le das un número. ¿Cuánto tiempo he estado lidiando con este obstáculo? Y le das un número en cuanto a la duración. El que más ha durado le das un 5, el que menos ha durado le das un 1. Luego vas a la motivación para cambiar. ¿Cuán motivado estoy para superar este obstáculo? Cada uno de los obstáculos que he identificado. ¿Por cuál siento más deseo de sacar de mi vida? Eso van con 5. Y los que no me importa que anden por ahí por ahora, van con el 1. Luego vas a encontrar obstáculos que están relacionados entre sí. Habíamos hablado por ahí, cuando tienes autoexigencia, eres perfeccionista y eso te crea falta de confianza. Ahí hay una relación, ¿ok? Entonces, la superación de uno de los obstáculos podría tener un éxito positivo. Bueno, si es éxito siempre positivo, disculpa. Podría tener un efecto positivo en otros. Y en ese caso, abordar el obstáculo principal podría ser prioritario. Luego vas al alcance de la aplicación. Si supero un obstáculo en particular, ¿cuál es el efecto más amplio que va a tener en otras áreas de mi vida? ¿Cuál es ese? ¿Tiene un efecto fuerte en mi vida? Si lo tiene, 5, 4, 3, 2, 1. Luego vas a ver cuáles son los recursos disponibles. ¿Qué recursos? Como tiempo, apoyo o herramientas tienes a tu disposición para abordar cada obstáculo. Porque sí, es muy importante, etcétera, etcétera, pero tú no tienes los recursos. Entonces la prioridad, si ese es muy importante, la prioridad entonces sería encontrar los recursos para superarlo. Algo de lo cual vamos a hablar en el próximo webinar. Luego tienes el apoyo disponible. Tienes acceso a apoyo externo como un mentor, terapeuta, un amigo o recursos en línea que te puedan ayudar a superar ese obstáculo en particular. Y finalmente tienes que preguntarte, ¿estoy actualmente en capacidad personal de abordar cada obstáculo identificado? A veces uno tiene deseos, pero
no está preparado para hacerlo. Entonces hay que buscar cuáles, si no es así, si no estás en capacidad de abordarlos todos los que has identificado como importantes, entonces hay que establecer una jerarquía en cuanto a cuáles sí porque sí. ¿Ok? Entonces, una vez que tienes los números en la tabla por cada obstáculo, haces la sumatoria y ahí vas a saber cuáles debes atacar primero, cuáles puedes dejar para después. Esa jerarquización de obstáculos te va a llevar a al manejo eficiente de tu energía para derrotar a tus enemigos. Entonces, en esta sesión has conocido los pasos que te llevan a identificar, conocer en profundidad y priorizar a los enemigos de tu aprendizaje. En principio puedes pensar que es un proceso largo y tedioso, que para qué vas a pasar tanto tiempo en eso, pero en realidad no lo es, por una sencilla razón, porque te permite estar preparado para tener un proceso de aprendizaje más seguro y efectivo. El tiempo que le dediques a esta etapa de la resolución de problemas, porque esto es como dijimos en el webinar anterior, esto es un proceso de solución de problemas. El tiempo que le dediques a esta etapa es una inversión muy necesaria para que luego te ahorres tiempo, esfuerzo y decepciones. Cambia la manera inefectiva que has usado hasta ahora para enfrentar el aprendizaje y desarrolla un sistema enfocado en el éxito. No te arrepentirás. En el siguiente webinar conocerás las herramientas que puedes usar para destruir cada uno de los enemigos de tu aprendizaje. Cuando las conozcas, podrás entonces escoger las más apropiadas para tu caso en particular y estarás preparado para diseñar un plan de acciones que te llevarán al éxito. Muchísimas gracias por estar y escuchar este webinar, por participar en él y por hacer uso de los instrumentos que te brindamos. Te espero en el tercer webinar este próximo sábado 18, donde hablaremos de las herramientas para tu plan de acción. Gracias nuevamente.